Buenos días, nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre los protocolos de enrutamiento RIP, OSPF y EIGRP. Los integrantes son Jorge Pacheco, Carlos Rodríguez y Dalí Sánchez. Primero les vamos a dar una breve introducción. ¿Qué son los protocolos de enrutamiento? Los protocolos de enrutamiento es la función que busca un camino entre todos los posibles de una red en paquetes de cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado a que se trata de encontrar una mejor ruta, lo primero que vamos a definir es mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica. La métrica de la red simplemente es un valor que toman los diferentes protocolos de enrutamiento para poder determinar cuál es la ruta hacia una red de destino. Aquí nos podemos encontrar con casos de donde el router tenga más de un único camino, y entonces por lo tanto este deberá emplear algún método para determinar cuál le conviene más. En la mejor ruta, el criterio más sencillo es elegir el camino más corto, es decir, el que pase por menor cantidad de nodos. Una generalización de este criterio es que es de costo mínimo. Mientras menor número de nodos tiene un costo mínimo. Ahora vamos con lo que es RIP, que viene siendo Protocolo de Información de Encaminamiento. En sus siglas en inglés, Routing Information Protocol. Es un protocolo de puerta de enlace interna o interior, utilizando por los routers o encaminamientos para intercambiar información acerca de las redes de Internet Protocol a las que se encuentran conectados. Su protocolo de encaminamiento está basado en el vector de distancia. Esto quiere decir que tiene un límite de saltos hasta 15, de 0 a 15, de manera de que si es necesario un salto 16, simplemente se considera una ruta como inalcanzable o no deseable. A diferencia de otro protocolo, una de las mejores ventajas que tiene RIP es que es un protocolo libre, ya que puede ser usado por Cisco y por otros diferentes routers que existen en el mercado. RIP tiene dos versiones: la versión número 1, que es la primera, y su configuración de este protocolo es muy sencilla. Solo debe tomarse en cuenta qué interfaz de red se está ejecutando en el protocolo y qué dirección de red tienen esas interfaces. El protocolo solamente necesita las direcciones de red que posee el router. No necesitamos ni direcciones IP ni máscaras de subred. Para la sintaxis de la configuración podremos ver cómo hacemos la llamada al router config, hashtag en el numeral router RIP, que es la llamada al protocolo, y entramos a la configuración del router. Utilizamos network a.a.a.a. ¿Esto qué quiere decir? Donde router RIP es el comando para acceder de modo de configuración de router asignado al protocolo de enrutamiento RIP. Network vendría siendo el comando que se utiliza para que el router publique las redes en sus paquetes de actualización RIP, y a.a.a.a es una red genérica, una red que se quiere que se publica en el router. La versión 2 es el primer protocolo de enrutamiento sin clase. También es un protocolo de enrutamiento de vector distancia sin clase, pero en esta versión soporta las subredes BLSM, CIDR, resumen o sumarización de ruta, y posee mecanismos de autenticación mediante texto de plano o codificación de encriptamiento MD5, y realiza actualizaciones desencadenadas por evento. Este protocolo solamente necesita las direcciones de la red, no necesitamos ni dirección IP ni máscaras de subred. En la sintaxis de la configuración podemos ver que, al igual al anterior, solamente se le agrega una línea a la configuración, que aquí vemos. Hacemos la llamada a la configuración router RIP. En la segunda, cuando entramos en la configuración del router, numeral versión 2. Aquí es donde aclaramos que estamos trabajando con la versión 2, ya que en la anterior no se hacía, solo se hacía la llamada del protocolo del RIP y no se especificaba versión porque era la primera versión. Al igual que el anterior, network a.a.a.a,
donde router read sigue siendo el comando para acceder al modo de configuración del router. En la versión 2 es el comando que indica la versión, que es en este caso la versión 2. Network, el comando que utiliza para que el router publique las redes de los paquetes, y A.A.A, la red genérica que será publicada en el router. Las ventajas y desventajas. Para las ventajas y desventajas tenemos ventaja: el RIP es más fácil de configurar comparado a otros protocolos. Implementa un algoritmo de encaminamiento más simple que otros protocolos, por lo que el cálculo de mejor ruta comparativamente de otros protocolos es más rápida, y soporta la mayoría de los fabricantes, como ya explicamos, es libre. En su desventaja, su principal desventaja es que consiste en que para determinar la mejor métrica únicamente toma en cuenta el número de saltos, que ya lo habíamos explicado que va de 0 a 15. Pero esto descarta los criterios como ancho de banda, congestión, carga, retardo, fiabilidad, dejando esas características a un lado. Otra desventaja es que el límite máximo de salto es menor al que de otros protocolos, de forma que solo se puede utilizar en redes de tamaños medianos o pequeños. Otra sería que RIP tampoco está diseñado para resolver cualquier posible problema de enrutamiento. Los mensajes. Los tipos de mensajes pueden ser de dos tipos: la petición y respuesta. En petición son enviados por algún encaminamiento recientemente indicando que solicita información a los encaminamientos vecinos. En respuesta son mensajes con la actualización de las tablas de encaminamiento. Existen tres tipos: los mensajes ordinarios, que son los que se envían cada 30 segundos para indicar que el enlace y las rutas sigan activas. Cada 30 segundos ese envío es como una manera de comprobar. Los mensajes enviados como respuestas a los mensajes de peticiones, y los mensajes enviados como cuando cambia algún coste, se envía la tabla de encaminamiento. Y los formatos de este son que los mensajes tienen una cabecera que incluye el tipo de mensaje y la versión del protocolo RIP, y un máximo de 25 entradas RIP en 20 bytes. Las entradas de la versión 1 contienen las direcciones IP y de la red de destino y la métrica, y la versión 2 contiene la de las direcciones IP de la red de destino, su máscara, el siguiente encaminamiento y la métrica. Los protocolos de versión 1 y versión 2 son para IPv4, que al igual que su equivalente para el IPv4 es el RIP-NG, que es para el IPv6. Este no se suele utilizar en las redes modernas, pero también resulta útil como base para comprender el routing de red básico. Por este motivo, en esta sección proponemos una breve descripción general de la configuración. Como podemos ver en la sintaxis, es prácticamente similar a los anteriores. Podemos ver que hacemos en el numeral IPv6 Unicast Routing. Aquí ya estamos haciendo la aclaratoria que trabajamos en IPv6. Después interfaz Gigabit Ethernet, que es donde estamos, en la interfaz donde estamos. Y luego IPv6 RIP as Enable, que en el Enable es que se utiliza para activar el protocolo como tal. Ahora viene mi compañero Carlos, que ahora le va a hablar sobre el OSPF. Bueno, yo le voy a hablar sobre el protocolo OSPF. Primero vamos a dar una pequeña introducción sobre este tipo de protocolo. Presentan ventajas importantes en comparación con el RIP, ya que ofrecen una convergencia más rápida y escala de implementaciones de redes mucho más grandes. Este protocolo OSPF es un protocolo de enrutamiento sin clases, es decir, que utiliza el concepto de área para realizar la escalabilidad. Este artículo analiza el funcionamiento del OSPF y la forma en que se puede usar para diseñar y construir las complejas redes de gran tamaño que hay hoy en día. Hay personas que lo catalogan como la mejor para hacer las redes, otras la vetan por cierto tipo de topología por no saber utilizarlo, por ejemplo el front relay. Una aplicación puede especificar que ciertos datos son urgentes, y si el OSPF o el protocolo tiene enlaces de alta prioridad a su disposición, ellos pueden ver utilizados para transformar un paquete urgente. Es decir,
que si el protocolo tiene prioridad, tiene la prioridad hacia enviar el paquete. Hablemos sobre qué es el OSPF. Este es un tipo de protocolo de red para encaminamiento jerárquico de pasarela interna, o es decir, Gateway Protocol, que usa un algoritmo Small World Dijkstra, enlace en estado, para calcular este tipo de ruta idónea entre dos nodos cualesquiera de un sistema autónomo. Su medida métrica también se denomina como costo y tiene en cuanto diversos parámetros tales como el ancho de banda y la congestión de enlace. El OSPF construye además una base de datos, enlace datos, idéntica en todos los routers de la zona. Sus primeras características o principales características son 5. Sin clase, asegurar escalable, convergencia rápida y eficiencia. Sin clase. Por su diseño es un protocolo sin clase, de modo que admite que el VLSM, que es la máscara de subruteo de longitud variable, y el CIDR, que es el enrutamiento interdominio sin clase. Eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque los cambios de routing dirigen a actualidades de routing. No hay actualizaciones periódicas. Usan este tipo de algoritmo, el SPF Dijkstra, que se basa en el costo acumulado para llegar a un destino, o mejor dicho, para elegir la mejor ruta. Convergencia rápida, porque propaga rápidamente los cambios que se realizan en la red. Aquí llamamos las principales características de escalable, porque funcionan bien en tamaño de redes pequeñas y grandes. Se pueden agrupar los routers en áreas para admitir un sistema jerárquico. Y segura, porque admite la autenticación de sistemas de mensaje. Cuando están habilitados los routers OSPF, solo aceptan actualizaciones de routing cifradas de peer con la misma contraseña compartida previamente. Hablemos sobre la cronología o cómo se llevó a cabo este protocolo. Empezado con el 1987, donde se forma el grupo de trabajo OSPF del IETF. Para el año de 1989 sale su primera versión y se publica en RFC 1131. Este número es el que se le da al protocolo o el paquete como tal. En 1991 el OSPF, la versión 2, se publica por primera vez. Ya esta primera y segunda versión se utilizan es para el IPv4. En esta segunda versión ya cambia este número ya por el 1247. Para el año 98 sacan una nueva actualización, pero en la versión número 2. Y ahora tiene el número como RFC 2328. Para 1999 sale una nueva versión del protocolo OSPF, que en su versión es RFC 2740. Y la última actualización de esta versión 3 fue sacada en el 2008 bajo la versión 5340. La versión 1 y la versión 2, como dije anteriormente, es usada para el IPv4 y la versión 3 es usada para el IPv6. ¿Cómo funcionan los OSPF? Cuando un router se conecta inicialmente a una red, intentan hacer las siguientes cosas: crear adyacencia a los vecinos, intercambian información de router, calculan las mejores rutas y logran la convergencia. Es decir, primero se mandan entre router y router, se mandan un mensaje para ver si es enviado. Después que esto sucede, envían las bases de datos para tener la misma, para que concuerden la base de datos del router 1 con el router 2, y para luego lograr la convergencia, es decir, la comunicación. Ya que todo esto pase, atraviesa varios estados, que es el estado down, el estado init, el estado gateway, el estado XSR, el estado exchange, el estado lonely y el estado full. Anteriormente habíamos hablado sobre la métrica, que es también llamada costo. Este costo es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfaz. Por lo tanto, cuanto mayor es el ancho de banda, menor es el costo. Es decir, cuando más sobrecarga y retraso, mayor es el costo. Por ejemplo,
tenemos una línea Ethernet de 10 megabytes por segundo. Tienes un costo mayor que una línea Ethernet de 100 megabytes por segundo. Hay una fórmula para utilizar o para calcular este costo o métrica. El costo es igual al ancho de banda de referencia entre el ancho de banda de la interfaz. Si el ancho de banda de referencia siempre va a estar predeterminado de 10 a la 8, es decir, 100 millones, por lo que queda que la fórmula quedaría de la siguiente manera. El costo o la métrica serían 100 millones de bits por segundo entre el ancho de banda de la interfaz entre bits por segundo. Hay una tabla de valores de costo predeterminados para el Cisco. Ahí vemos cómo el tipo de interfaz ya venga siendo de 10 GB Ethernet hasta serial de 64 KB por segundo, que siempre el ancho de banda está de referencia, que van a ser 100 millones entre el ancho de predeterminado entre BPS. Eso me va a dar el costo. Es decir, si yo tengo una línea serial de 1544 Mbps, eso daría 64 costos, es decir, 100 millones entre 1.544.000. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo esa topología de referencia es basada aquí en la línea Ethernet que tengo de R1 a R2, que coloco la línea serial que va a ir a una velocidad de 1544 kbps. Es decir, nos devolvemos a la lámina, vemos lo que dije anteriormente, 100 millones entre 1.544.000, que va a dar 64 el costo. Aquí vemos cómo el costo vale 64. Lo mismo se va a hacer para R1 con R3 y R3 con R2. Ahora hablemos del ajuste de ancho de banda de referencia. Hay dos tipos de ajuste, ya sea con 1000 o 10.000. La diferencia entre los dos va a ser el ancho de banda que vayan a usar, ya sean con 1000 o 10.000. Hablemos sobre las diferencias y semejanzas que tuvieron la versión 2 y la versión 3. Primero vemos el estado de enlace, que siempre va a ser el mismo. El algoritmo del routing se va a utilizar el mismo costo, o sea, el mismo algoritmo, el SPF. Van a tener la misma métrica, que va a ser el costo. Las áreas van a ser las mismas, que admiten la misma jerárquica de dos niveles. Los tipos de paquetes van a ser los mismos: el DVD, el LSR, el LBU y la SCAC. También tenemos el DR y el BDR, que la función y el proceso de selección son las mismas. El ID de router ya van a 32 bytes, donde te determinará mediante el mismo proceso en ambos protocolos. La diferencia entre la versión 2 y la versión 3. La principal, es que es una en redes IPv4 y la otra es en prefijo IPv6. Las direcciones de origen, una que es IPv4 de origen y la otra que es IPv6 link local. Para las direcciones de destino, en la versión 2 tenemos las siguientes opciones: la dirección IPv4 de unidifusión de vecino, la dirección de multidifusión, que va a tener de todos los routers OSPF, y las direcciones de multidifusión, que van a ser con DB y BDR. Para la versión 3 cambia. Tenemos la dirección IPv6 del link local del vecino, la dirección de multidifusión de todos los routers en versión también 3, y las direcciones de multidifusión que van a estar con los mismos DB y BDR. En los anuncios de los modos, la configuración de la versión 2 va a estar en IT Network, y la versión de 3 va a estar llevada en el IPv6 OSPF, ID proceso o ID área. Otra de las diferencias está el routing de unidifusión IP, donde una está habilitada de manera determinada y la versión 3 está llevada al IPv6 Unicast Routing. La autenticación son diferentes. Una tiene texto no cifrado y MD5, que es el mensaje, y la otra, la versión 3, que es auténtica IPv6. Vamos a hablar sobre su configuración. Aquí tenemos un ejemplo de la topología en versión 3.
la configuración de dirección de unición global en R1. Vamos a configurar R1 y luego lo mismo se va a hacer para R2 y para R3. Primero habilitamos los routers de unidifusión IPv6, única routing. Luego configuramos las direcciones link local. Luego el paso 3 sería la configuración de una ID de router de 32 bytes. Luego configuramos detalladamente los routing ópticos, como ajustar el ancho de banda de referencia. En el paso 5 es optativo, ya que configurar los parámetros específicos de la interfaz versión 3, por ejemplo, el ajuste de ancho de banda de la interfaz. En el paso 6 se puede habilitar o deberíamos habilitar el router de la IPv6 con el comando IPv6 OSPF ARIA. Ya dentro de la configuración colocamos el IPv6 única routing. Después nos metemos en la interfaz, en este caso el Gigabyte Ethernet de 0 a 0, que va a ir primero al router 2 y después hacemos la configuración al routing 3. Colocamos la descripción del router 1 LAN, después colocamos su dirección con su máscara y terminamos con un shutdown. Después colocamos la línea serial, que es la comunicación del R1 con el R2. La descripción del link hacia el router 2, después colocamos el IPv6 con su dirección y su máscara, después colocamos su ancho de banda de la interfaz, en este caso son 128.000, y cerramos con unos shutdown. Igual manera lo vamos a hacer del router 1 con el router 3. Para finalizar, hablamos sobre las ventajas y desventajas que tiene este tipo de protocolo. Este tipo de protocolo, que se diseña para reemplazar lo que era el protocolo RIP, donde se destaca su mayor variedad de métricas de distancia, en donde se contemplan la distancia física, retardos y otros. Además, es un protocolo que posee un algoritmo dinámico, el cual se adapta automática y rápidamente a los cambios de topología. Otra importante ventaja que tiene este tipo de protocolo son los tipos de conexiones y redes que soportan, como las líneas de punto a punto entre dos enrutadores, las redes multiacceso con difusión como las LAN y las redes multiacceso sin difusión como las WAN de paquetes conmutados. Frente a este protocolo RIP, el protocolo OSPF, las rutas que se calculan nunca presentan bucles. Puede escalar o interconectarse de redes mayores. La principal, y creo que es la única desventaja que tiene este tipo de protocolo, es que se requiere mayor capacidad de memoria y potencia de procesamiento, donde además se requiere un diseño jerárquico estricto. También es importante resaltar que el conocimiento que todos los routers tienen de toda la red, gracias a la tabla de encaminamiento, hace que sea más rápida el envío entre dos hosts separados por más de un router. Ahora yo le voy a hacer el pase a mi amigo Dalí, que le va a hablar sobre el protocolo EIGRP. Bueno, para continuar sobre los protocolos de enrutamiento, le vamos a explicar sobre el protocolo EIGRP. El protocolo EIGRP, ¿qué es el protocolo EIGRP? Sus siglas indican Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Es un protocolo gateway interior apropiado para muchos tipos diferentes de topologías y dispositivos. En una red correctamente diseñada, este protocolo escala de forma óptima y ofrece tiempos de convergencia extremadamente rápidos con un mínimo tráfico de red. Dicho esto, daremos una descripción general de este protocolo, que es: la primera, es un protocolo de enrutamiento. Seguidamente, es una versión mejorada de IGRP. Se dice que es un protocolo propietario de Cisco, ya que solamente los equipos Cisco están habilitados para utilizar este protocolo. También se dice que es classless, es decir, que soporta BLSM. También se considera que es un protocolo híbrido. Esto quiere decir que posee dos características muy importantes: una, vector distancia, y el otro, enlace de estado. Cuando hablamos de características de vector distancia, este protocolo envía tablas de enrutamiento cada 90 segundos, diferencia al protocolo RIP, que lo envía cada 30 segundos. Cuando nos referimos a que posee características de link state o enlace de estado, este protocolo EIGRP no envía la tabla de enrutamiento completamente, sino
que envía solamente las actualizaciones. También otra característica de link state o de enlace de estado quiere decir que envía un mensaje hello para saber o para descubrir si tiene routers vecinos. Dicho esto, pasemos a las características del protocolo IGRP. La primera, opera diferentes protocolos de capa 3, como es IP, IPv6, IPX y AppleTalk. También hay otro protocolo que posee la misma característica, como es el protocolo IS-IS, que este es un protocolo estándar. Otra característica del IGRP es que utiliza el protocolo RTP, pero tenemos que tomar en cuenta que RTP significa Read Book Transport Protocol y no el Real Time Transport Protocol. Este RTP, IGRP lo utiliza para enviar y recibir acknowledge y mensajes. Como les había mencionado anteriormente, gracias a la característica de enlace de estado, él descubre a los vecinos, a los routers vecinos por medio del mensaje hello. Utiliza un algoritmo dual para determinar la mejor ruta. Envía actualizaciones parciales de la tabla de enrutamiento. Dicho esto, pasemos ahora a las tablas de IGRP. Las tablas de IGRP tiene tres tablas que son la tabla de vecinos, la tabla de topología y las tablas de enrutamiento. La tabla de topología es donde se encuentra la información de todos los vecinos en la red. La tabla de topología envía solamente los datos de la red, todos los datos Continuando con las tablas de IGRP, la tabla de enrutamiento consiste en la mejor ruta a destino. Dicho esto, pasamos ahora a calcular o qué es la métrica. La métrica consiste en calcular la mejor ruta hacia la red. Entonces, dicho esto, pasamos a ver la métrica. ¿Cómo se calcula la métrica? A continuación podremos ver que hay una fórmula un poco compleja, un poco complicada, pero que a medida que vamos avanzando podemos ver que será de manera más sencilla. Por ejemplo, tenemos aquí lo siguiente: 256 que multiplica a K1 por el ancho de banda, que es WB, que es bandwidth, más K2 por el ancho de banda también, entre 256 menos la carga, más K3 que multiplica al retraso o delay por K5 entre la confiabilidad más 4. Todo esto lo va a multiplicar 256. Verán que es un poco engorrosa esta fórmula, pero para calcular la métrica, los valores predeterminados, que son K1 y K3, van a valer 1 y los demás tendrán un valor de 0. Por lo tanto, aquí vemos que es más sencillo la fórmula. Podemos ver cálculo de métrica es igual a 256 que multiplica la suma entre el ancho y el retraso. Dicho esto, esta sería la métrica de manera predeterminada. Dicho esto, pasamos a calcular el ancho de banda, que se calcula de la siguiente manera. El ancho de banda corresponde al enlace con menor ancho de banda desde el router que calcula hacia la red de destino. Por ejemplo, si el enlace entre R1 y R2 es de 100 megabits por segundo y entre R2 y R4 es de 500 bits por segundo, es de 500 kilobits por segundo, disculpen, el valor habíamos dicho que corresponde al menor. Entonces, ¿qué valor vamos a obtener? Vamos a agarrar, sería 500 kilobytes por segundo. Entonces, ya tenemos cuál es el enlace menor. Vamos a pasar a la fórmula de ancho de banda, que viene siendo la siguiente: 10 a la 7 entre el ancho de banda, el menor ancho de banda, que es 500 kilobytes por segundo, en este caso, nos va a dar 20.000 ancho de banda. Esta es la manera de calcular el ancho de banda. Ahora pasamos al retraso. El retraso es nada más que la sumatoria de todos los retrasos. Es expresada en decenas de microsegundos.
Por ejemplo, si la suma de todos los retrasos es de 90.000, el retraso o la variable del retraso queda de la siguiente manera. 90.000 entre 10 nos da un valor de 9.000. Dicho esto, le vamos a aplicar aquí un ejemplo de más o menos, cómo vamos a calcular el ancho de banda y cómo calculamos la métrica. Por ejemplo, aquí podemos ver la siguiente. ¿Cuál es la métrica de GRP para que R1 alcance la red 20.00 con máscara 24 a través de R2, a través del router R2? Bueno, observamos, R1 tiene un ancho de banda a través de R2 de 10.024 kilobits por segundo. Por aquí tiene un ancho de banda de 2.048 kilobytes por segundo. Entonces, ¿cuál de estos dos anchos de banda va a agarrar la métrica? Va a agarrar la de 1.024 kilobytes por segundo. Entonces, nos vamos a la fórmula siguiente y aquí veremos la ruta de R1 hacia la red 20.00 máscara 24 por R2 agarra el ancho de banda más pequeño que dimos que era 1024 kilobytes por segundo. Entonces 10 a la 7 entre 1024 nos da 9765. La suma de los retrasos, vamos a traer un momentico, la suma de los retrasos sería 2000 más 500 más el interno de R4, que en este caso nos dicen que es de 5000. El ejemplo nos los da, es un dato que nos da este ejemplo. Entonces viene siendo, o el loopback de R4, se puede decir así, sería 2000 más 500 más 5000, que es el loopback de R4, eso nos viene a dar 7500. Eso va a ser entre 10, nos va a dar 750 en decenas de microsegundos. Ya tenemos el retraso y el ancho de banda. Ahora nos vamos a la fórmula de métrica que explicamos anteriormente. Sería 256, que multiplica la suma de el ancho de banda más los retrasos, nos va a dar el siguiente valor. Dicho esto, lo mismo nos dice el ejercicio para calcular R1 a través de R3. Y hacemos los mismos cálculos y aquí nos da este valor. Dicho esto, la pregunta es la siguiente: ¿cuál será entonces la mejor ruta que va a agarrar para llegar a la red? Bueno, si podemos comparar, va a agarrar la mejor ruta, va a ser la que sea menor. ¿Y cuál es menor? La métrica de R2. Dicho esto, ya calculamos nuestro ancho de banda, ya sabemos los retrasos y calculamos la métrica. Ahora ya sabemos cuál es la mejor ruta. Ahora vamos a programar, a configurar por medio de Cisco o por medio de Packet Tracer. Los comandos Cisco son los siguientes. Empezamos con router, enable, habilitamos el router. Después nos colocamos en config terminal, entramos en modo configuración y es muy sencillo porque EIGRP solamente requiere dos pasos. El primero, entrar a router, EIGRP y el número de sistema autónomo. Tenemos que estar muy pendientes con esto. Si nosotros cuando estemos configurando EIGRP colocamos un número de sistema autónomo, bien sea 1 o 2, en otro router no ponemos el mismo que colocamos en el router donde estamos configurando, este no va a funcionar. Por ejemplo, aquí vemos el siguiente, router EIGRP 1, así que este 1 lo tienes que colocar en los demás routers, bien sea en router 2, 4 o 3. Dicho esto, bueno, seguidamente colocamos la red, después colocamos la red que queramos configurar con su respectiva máscara. Bien, explicando ya este comando, pasamos rápidamente aquí a un ejemplo. Como podrán ver cómo se calcula en esta red. Aquí tienen 1, 2, 3 redes, el router 1, una loopback, una Ethernet y una serial. Entonces, vamos a configurar esto. Colocamos enable, config terminal, entramos en modo configuración, router EIGRP, el sistema autónomo es 100. Seguidamente, ya entramos en el modo EIGRP, agregamos la red que viene siendo 10.00.
Seguidamente colocamos la otra red que queremos configurar, que en este caso estamos configurando la Ethernet, que viene siendo 148.1.1.0, y por último estamos configurando la red serial, que viene siendo esta, 192.1.1.0. Lo mismo hacemos para las siguientes redes, para los siguientes routers. En el router 2 configuramos las dos seriales, que son estas, y en el router 3 configuramos la serial S0 y la Ethernet. Otros comandos de IGRP tenemos el siguiente: show IP route, show IP protocol, show IP IGRP neighbor, que muestra la información de los vecinos, show IP IGRP topology, muestra la tabla de topología IGRP, y por último debug IP IGRP, que muestra la información de los paquetes. Estos son otros comandos que podemos verificar el control de IGRP. Ya para finalizar, le vamos a dar unas desventajas de este protocolo. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, lamentablemente este protocolo nada más funciona con equipo Cisco. Si no tenemos equipo Cisco, no podemos utilizar este protocolo. Otra desventaja es que suma todas las rutas al borde de la red, muy similar a lo que hacía el protocolo RIP. Pero no todo es malo, también tenemos unas ventajas. ¿Cuál es una de las ventajas? Que propagan como un vector distancia, y la métrica se basa en el ancho de banda mínimo y en el retardo acumulado de la ruta en lugar del conteo de los saltos. También tiene una rápida convergencia debido al cálculo de la ruta a través del algoritmo dual. Otra ventaja es que utiliza menos ancho de banda debido a que sus actualizaciones son limitadas, especialmente en grandes redes con muchas rutas. Otra ventaja de IGRP es que admite múltiples protocolos de capa de red a través de los módulos dependientes de protocolos, que incluyen la admisión de IP, IPX y AppleTalk. Ya dicho todo esto, bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad este tutorial, y bueno, nos estaremos viendo en otra edición. Muchas gracias.